Buenas, buenas, ¿qué tal? Esta noche contamos con nuestro querido amigo Rodrigo Barrios, que está con nosotros de Administración Saba y también por Sopratcon, ¿cierto, Rodri? Andrei, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo aquí. Bien, bienvenido. Bien, esta noche nos convoca puntualmente a hablar de lo que son los costos y los presupuestos en los condominios. Vamos a tocar un poco el tema de expensas, que es un tema, digamos, muy contingente, muy interesante, con el que nos tienes novedades, con el que hemos venido conversando antes del podcast, como precalentamiento, que, bueno, son de mucho valor para nuestra industria. Bien, entremos primero en lo que son presupuestos. ¿Cuáles son los errores que tú ves más frecuentemente en el tema de definir o crear un presupuesto? ¿Cómo se trabaja ese presupuesto en los condominios? Y si tienes alguna anécdota que quieras compartir del tema de presupuestos puntualmente. Mira, te comento que en los condominios el punto, digamos, conflictivo de presupuestos es cuando a la hora de hacer el POA, que casi nadie lo hace por si acaso, son muy pocos los condominios que elaboran un POA anual a inicio de gestión, es no contar con un fondo para mantenimiento. Ya cuentan con personal, cuentan con servicios, con todo, pero menos asignar un monto X para mantenimiento, ni un monto para contingencia. Entonces llega un momento dado en que el edificio necesita un arreglo urgente, no tenés recursos para hacer el arreglo, el mantenimiento o la mejora, en este caso mantenimiento. No tenés recursos de fondos asignados, ni siquiera tenés ahorros de las contingencias, que debería haber un porcentaje de todo el global recaudado. Entonces ese es uno de los puntos conflictivos. ¿Ya? El segundo punto conflictivo, creería yo, mantener este tipo de gastos que se erogan mensualmente con personal directo. Eso genera un incremento, digámoslo así, mensual no tanto, pero sí anual. Mm, Porque recordad que cada año suben los sueldos, ¿no es cierto? Por ende sube todo. todo. Aguinaldo, beneficio, vacaciones, etcétera. Entonces, si mantiene el condominio eso y no lo toma en cuenta, entonces hace que genere un presupuesto mal calculado, porque tampoco estás considerando otras cosas. Porque si estás teniendo personal directo, debes considerar todo lo que es de ley, incluyendo AFP, seguro, que casi tampoco nadie lo tiene cuando son personal directo. Mm, Entonces, esos son puntos que importantes, aparte de otros, ¿no?, que no toman en cuenta. Por ejemplo, los mantenimientos específicos en base a un valor técnico. ¿Cómo sé cuánto me va a costar el arreglo de una estructura o la impermeabilización o el arreglo de un área donde, por decir, de área común, como una churrasquera o una piscina en caso de una falla? ¿Cuánto en verdad me va a significar el costo de eso? Normalmente estos costos deberían ir avalados con un profesional técnico, un ingeniero en este caso, donde te certifica ya el estado del área en este caso y cuánto te va a costar si es que está dañado, o si es que no está dañado, cuánto sería un mantenimiento preventivo, porque hay tipos de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no es cierto? Entonces, si está dañado, uno preventivo. Si no está dañado, perdón. Y si está dañado, uno correctivo, que son diferentes, son dos montos distintos, porque si está dañado, pues ya es más el presupuesto. claro. Entonces, tenés que incluirlo en tu POA. No es solamente, no, pintado de la piscina o arreglado, no. Tiene que ser un mantenimiento correcto. Pero nosotros vemos muchas veces que en realidad o sea, en este caso hablo por me encargo, ¿no? Me encargo en este caso te obliga a definir el presupuesto de la gestión siguiente para poder cobrar expensas, porque en la lógica del sistema dice, ok, ¿quiere cobrar expensas? Sí, muy bien. ¿Cuánto va a gastar y en qué? Para que podamos dividir las expensas como corresponde. Veo que muy pocos administradores en general se dan tal vez el tiempo de ver esa misma lógica, ¿no? O sea, es como que pasan aprobaciones de forma directa y como todo es como una cultura de ir sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Tienes alguna anécdota tal vez en el tema de algún condominio que hayas tenido que no haya definido su presupuesto bien y que te lo hayan pasado a ti para administrar y que te has quedado corto? Tal vez lo que seguro debes tener varias de esas. De hecho, es interesante porque, a ver, te cuento un poco la anécdota personal. Yo antes de iniciar con lo que con lo que es Sopratcon, que es la Sociedad de Profesionales Administradores, habré hablado personalmente con unos 600, 700 condominios, personalmente, donde iba y les ofrecía mi servicio y mi conocimiento, primeramente un informe gratuito, para que ellos vean en qué situación están. Mm, De eso, digamos que el 2% me tomó atención. Me sirvió porque ahí me di cuenta que los administradores, y no es por echar palo a ninguno, pero incluso yo como administrador, teníamos mucha deficiencia en este tema de conocimiento, entonces no calculábamos bien
Porque como te decía hace rato, si no tenés un buen cálculo, te tropezás con que mañana hay que arreglar, por ejemplo, en un edificio nos tocó el tema de los ascensores. Se dañó el ascensor, la placa. Una placa que cuesta más o menos $3,000. No tenían recursos. Entonces, ¿por qué no tomamos en cuenta? Habiendo ya un informe a inicio de gestión de que tenía que, el informe de la empresa, en este caso de la encargada de mantenimiento, generó un informe avisando previamente que podría dañarse en algún momento si no tuviese un respaldo de energía, algo así. No entiendo muy bien de ascensores, pero tendría que tener una fuente de energía en caso de corte. Entonces, pasó el corte, se dañó la computadora, la placa, y teníamos que sí o sí conseguir esos dineros. Entonces, ahí, ¿qué tuvimos que hacer? Cuota extraordinaria, porque es algo que no está previsto en tu POA, ¿me entendés? Claro. Ahora, gracias a Dios, ahora con la nueva estructura que tenemos en la empresa, nosotros respaldamos eso y los recursos los disponemos inmediatamente, ¿no? Y después ya vemos cómo se lo organiza. O se genera una asamblea extraordinaria para un cobro extraordinario luego. Pero si no tenés los recursos como empresa, tenés que darte todo ese tiempo, que normalmente son de 10 a 20 días, entre que convocás a los copropietarios, entre que haces la asamblea y entre que autorizás y entre que pagan, hasta que recaudé para poder tener los recursos y hacer el arreglo en este caso. Claro. Es bien complicadito. Claro, no, o sea, me imagino que es un tema porque a la gente hoy en día, sobre todo en los tiempos que estamos atravesando, le cuesta mucho precautelar una cuota extraordinaria, pues, ¿no? O sea, la gente es un elemento que genera probablemente mucha fricción como administración. Sí. Es como, oye, ¿por qué no han previsto esto? Entonces, un poco en esa línea, ¿cómo puede una administración hoy en día? Porque hablábamos un poco de una de las ventajas más importantes de tener una administración como empresa y contratar personal con el tema de los beneficios sociales, qué sé yo. ¿Cómo puede una administración hoy en día lograr un equilibrio entre mantener un buen servicio y a la vez cuidar lo que son los costos de operación del condominio y por ende, por extensión, las expensas? Digamos, ¿no? Hoy en día sabemos que todo está subiendo y uno de los grandes desafíos de este año, así como el año anterior y probablemente el que viene, es cómo mantenemos el estándar de servicio a la vez que no se nos disparen los costos. A ver, hay algo que la mayoría de las empresas administradoras no ofrecen, que es plusvalía del edificio. Lo hablábamos un día con uno de los socios, que es el doctor José María. La plusvalía del edificio y el respaldo profesional. Nadie te ofrece eso. ¿Entendés? Entonces, contar con un equipo de profesionales, un equipo profesional en las tres ramas: administrativa, legal, financiera, técnica, una aplicación cualquiera, ¿no?, que te automatice el ingreso y la salida de vehículos, del personal, la seguridad. Entonces, eso hace que uno tenga un soporte conformado profesional que los copropietarios puedan usar y le dé facilidad a ello, incluso para ahorrar las expensas. Entonces, al tener eso, está dando un plus a tu servicio. Ahora, obviamente, va a depender mucho del edificio, qué es lo que necesita. Por eso normalmente se hace un análisis del edificio antes de hacer una propuesta. Yo parto de eso y a los socios de Sopracon les decimos, haga un análisis para ver qué se le puede ofrecer al edificio. La mayoría quieren personal directo, quieren que esté el servicio ahí, el guardia o algo. Pero tenemos tecnologías como Me Encargo que ahora facilita eso. Te evita que tengas una persona ahí, te facilita en el control de acceso, en las cámaras. Entonces, es algo que puedes ahorrar, ¿no? Que quizás ahorita no lo están entendiendo los condominios, pero te puedo comentar que yo en varios condominios ya lo estoy aplicando y es un ahorro, no te diría brutal, pero sí es un ahorro significativo multiplicado por meses, porque lo que buscas es que tengas una especie de ahorro mensual para que, no sé, en unos 7, 8 meses o 10 meses tengas un monto que puedas asignarlo a un mantenimiento. Claro. Entonces, sí es algo que influye mucho el tener un soporte técnico de tecnología y un soporte profesional. Bien, claro, de hecho, obviamente el tema de el producto que tenemos, que es Me Encargo Access, y la facilidad que ustedes lo están utilizando actualmente, que te permite ahorrar costos en seguridad, obviamente impacta de forma directa en las expensas, pues, ¿no? Sí. Ese es uno de los temas, digamos, que nosotros hemos visto que ha generado mucho interés en los últimos meses. Hablando justamente del tema de la inflación, que es lo que decíamos un minuto atrás, ¿cómo ustedes como administraciones logran estimar un presupuesto considerando que hoy en día uno a veces va a pedir una cotización y le dicen que tiene vigencia de 2 días, ¿no? O sea, el año pasado fue probablemente el peor ejemplo, creo que este año va a ser más simple, pero vivimos todo el año pasado un periodo
terrible, donde uno tenía que cotizar y comprar ese segundo. Y obviamente sabemos que los condominios se toman su tiempo. Cotizan, deliberan, analizan propuestas, muchas veces se llevan a asamblea, vuelven y ya el precio es otro, entonces tienen que reiniciar el proceso de cotización. ¿Cómo lo administran? ¿Cómo lo manejan en este caso? ¿Cuáles medidas has logrado implementar en esa dirección? Te comento que cuando hay una oferta o una propuesta de servicio, se maneja un aproximado, ¿entendés? No definimos, o sea, no fijamos el monto oficial, porque para ello tendríamos que hacer el análisis previo de lo que necesita el edificio. En este caso, ayuda mucho el que tengas el análisis del edificio para ver cuáles son sus necesidades. Dentro de la aplicación, dentro del trabajo legal, dentro del trabajo administrativo técnico, ya están trabajando los profesionales. Entonces simplemente es replicar el sistema. Si es un edificio pequeño, ajustamos a eso. Si es un edificio grande, ajustamos a eso. Pero mantener un presupuesto fijo no se logró el año pasado. O sea, fue complicado. Pero quizás este año sí, ¿no? Porque como aparte de ser empresas también tenemos personal directo y ahorita ya como que tenemos un techo. Cómo generar nuestro presupuesto y cómo ofertar. Entonces, pero el año pasado sí fue conflictivo, porque estuvimos con esas bajas, que el dólar, que la gasolina, que lo otro. Entonces, incrementaron. Yo te puedo decir, si ahorita que la gasolina está al doble de precio, nos facilita más que cuando no había. Porque Claro. tenías que subvencionarte hasta 18 bolivianos el litro. ¿Me entendés? Entonces, te elevaba los costos por las nubes. Entonces, ahora que tenemos un techo, es más fácil. Pero el año pasado, con los contratos que ya teníamos, nos tocaba asumirlo, te cuento, directamente. Ahora, con las propuestas nuevas, las que pudieron cerrar, para esta gestión se hace un pequeño reajuste, sí o sí. Claro. La verdad que, no, con toda la razón. Bien, un poco entrando más en el detalle de las finanzas del condominio, ya transcurrió el presupuesto, qué sé yo, se ejecutó. ¿Tú sientes que mostrar la información financiera, las operaciones del condominio abiertamente al directorio o a los propietarios mejora el grado de cobranza que puedes tener? ¿O más bien te complica? Mira, nosotros hacemos algo que quizás algunos no están de acuerdo, somos un poco más disruptivos. Yo los informes los muestro en asamblea. Para empezar, así lo dice la ley de propiedad horizontal. Las cuentas se van a llevar en asamblea, ¿no es cierto? ¿Eso qué me significa? Que obliga al copropietario a asistir. Porque hay un conflicto ahorita, saliendo un poquito del tema, de que en las participaciones de asamblea de los condominios no asiste ni el 10%. Necesitamos que el copropietario asuma esa responsabilidad de participar, de cooperar y de conocer el estado de su condominio. Con gusto, si algún copropietario lo pide, se lo comparto. Pero hay gente que como no lo pide, asume que que la administración tiene que compartirlo, pero la idea es que ellos puedan asistir. Genera más tranquilidad, obviamente, y se lo comparte con gusto porque las cuentas son claras, ¿no? Como decimos, 1 más 1 es 2, no hay donde perderse. Y aquí la lucha no es porque hay más ingresos, sino porque hay menos ingresos. Entonces tenés un techo donde de ahí para abajo siempre contás que un 15% no va a pagar. Entonces tenés menos presupuesto del que se está asignando para la gestión. ¿Cómo lidias con eso? Y eso es lo que tienen que entender los copropietarios. Cuesta un poco, entonces se le dice, mire, de los 20.000 que tenemos, solamente pagan 16.000, o sea, estamos con 4.000 de que falta por cobrar. Cada mes, por ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y cómo subsanamos ese faltante nosotros como administración? Entonces, eso es lo que hacemos en la asamblea para que ellos entiendan. Las cuentas claras siempre, pero también que entiendan cuál es el trabajo de la administración. Hay personas que quizás no están de acuerdo con algunos servicios, con algunos cobros, pero por eso es que tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Si dentro del servicio incluye administración va a contraporte con todo. No Claro. puedo ponerle yo ahí, no, que las tarjetitas, que crédito, que transporte y demás cosas que no ameritan, ¿no? Tengo Sí. mucho detalle en el Claro, fondo que no. administración, eso me incluye todo. Ya yo debo contar con mi presupuesto si estoy haciendo ese número, ese costo mensual, Claro. ¿cierto? Entonces, y ahí ya directamente costos de mantenimiento. Entonces, ya voy delegando los montos para cada cosa, asignando para cada ítem. Y más allá del tema del condominio, por ejemplo, algo que, por ejemplo, me encargo facilita, que es el acceso a poder revisar, ok, ¿cuánto debo yo? ¿Sientes que eso, el poder visualizar mi estado de cuentas como propietario, te ayuda, te dificulta? ¿Sientes que en este caso igual llaman a la administración a preguntar o que lo ven a través de la aplicación? ¿Cómo sientes que eso te ayuda a ti?
Mira, ayuda bastante. ¿Por qué te digo? Las personas que se sienten tranquilas generan menos conflicto. Si yo le doy la información a los copropietarios, bien sea en la asamblea o bien sea en la aplicación, están tranquilos, en su mayoría. Entonces, eso hace que ya yo tenga un soporte, un apoyo. Y si ellos están haciendo un seguimiento a los gastos, fácil es que yo agarro mi celular y lo veo en la aplicación, ¿no es cierto? Veo ahí cuánto está gastando y toda la cosa. Entonces digo, bueno, aquí está yendo bien el tema, entonces prefiero yo no molestar. Nos deja trabajar tranquilamente con cierta autonomía. Siempre los informes mensuales, las reuniones, los revisiones, etcétera. Pero da una tranquilidad al copropietario. No dejando de lado las asambleas, porque siempre en asamblea hay temas que tratar e informes que rendir, sí o sí. Entonces, los informes mensuales sí. Ahora, los informes técnicos, estructurales y demás cosas que son anuales, sí o sí en asamblea. Claro. Entonces, me permite eso que la gente, las personas del copropietario tengan esa información a la mano. Y si tiene alguna sugerencia o algún reclamo, la compartan en la asamblea. Perfecto. Aprovechando justamente el tema de las expensas, conversábamos minutos antes sobre este tema de la cobranza de expensas sin personería jurídica. Distando un poco el tema del presupuesto, entrando más a este tema que está en boga por la resolución que comentábamos. Comentarnos un poco de ese caso, lo que hemos visto ahora de que tienes un condominio o un caso, un fallo jurídico que te permite cobrar expensas sin la necesidad de tener personería jurídica. Bueno, es algo interesante porque nosotros, que es un poco la lucha con los copropietarios y con algunos abogados, incluso con la misma gobernación, ¿no? Mandé una carta, hice un video al respecto donde le solicitaba trabajar en conjunto para que sea una herramienta, esta es su famosa ley departamental. Pero en esta demanda, la juez respalda el argumento donde indica que no es necesario ni exigible el hecho de que el condominio tenga personería jurídica registrada en la gobernación. Entonces, eso nos faculta. Te lo puedo leer, si me das un segundito. Claro. Me gustaría leerlo porque es algo bien interesante. Dentro de las investigaciones que yo hice, es la primera jurisprudencia que hay al respecto donde un juez emite un respaldo. Dice, sobre la personería jurídica y registro ante la gobernación. Corresponde realizar un pronunciamiento expreso respecto a la observación relativa a la supuesta exigencia de personería jurídica registrada ante la gobernación departamental. Verificados los datos, se tiene que el régimen de propiedad horizontal constituye una institución legal autónoma, regulada expresamente por los artículos 184 al 200 del Código Civil, que no se encuentra sujeta al régimen de asociaciones civiles ni comerciales, ni requiere reconocimiento administrativo o personería jurídica otorgada por la gobernación, que debe distinguirse entre personalidad jurídica propia de asociaciones o personas colectivas y personería procesal entendida como la legitimación para comparecer en juicio, siendo que el régimen de propiedad horizontal, la ley confiere directamente la personería procesal al administrador, conforme al artículo 196 del Código Civil, sin condicionarla a registro alguno ante autoridad administrativa. Que exigir personería jurídica registrada ante la gobernación no es un requisito previsto por la ley, en consecuencia, no es necesario ni exigible que el condominio, tanto, cuente con personería jurídica registrada ante la gobernación departamental. Listo. Entonces, ese argumento es súper importante porque nos permite, de aquí en adelante, hacer los procesos de cobros de expensa, que en realidad son, digamos que sencillos, porque es un proceso monitorio, pero nos facilita el ordenar nuestra documentación como copropietario, como administradores y como abogados, si es que llevamos este tipo de casos, ¿no? Que son importantes. Y justamente, ¿qué dirías, o sea, cuánto dirías que es la cantidad de condominios que no tienen personalidad jurídica en nuestro país? Ay, muchísimo. Mira, más o menos hay un censo, a ver, según la alcaldía, que fue hace bastante tiempito este censo, te puedo decir unos 8 años, más o menos hay unas 5.000 unidades habitacionales en propiedad horizontal en Santa Cruz, de las cuales digamos que hay oficinas, centros comerciales, condominios, urbanizaciones. Entonces, digamos, puedo decirte que el 70% no tiene, el 30% la tiene, algunas vigentes u otras obsoletas. No, o sea, las obsoletas entran de las que no tienen, digamos, claro, jurídicamente correcto. hablando. Entonces, Claro. y algunos abogados hacen este tema de tramitar la personería jurídica creyendo que ese es el método, ¿no? Que es Claro. necesario, cuando no lo es. Claramente te lo está diciendo la juez. Claro, y ¿No es eso cierto? genera un elemento de jurisprudencia para que a futuro, obviamente, Correcto. ya está resuelto, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, ya tenemos la ley de propiedad horizontal. El Código Civil, el artículo 184 al 200, el
Código de Procedimiento Civil también, donde indica que las expensas son títulos ejecutivos. Entonces, todo eso respaldado, que lo hace nuestro equipo legal, hace que tengamos este tipo de resultado, ¿no? Y esto lo podemos replicar, pues ya sabemos el método. En realidad siempre lo supimos, pero queríamos que nos lo avalen judicialmente, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya replicamos en todos los condominios. Qué interesante, porque esto va a suponer obviamente una herramienta muy buena para controlar lo que el doctor Velasco llama los morosos profesionales, ¿no? Que justamente hablábamos con él en alguna oportunidad acá, y él decía que bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a deber plata al condominio, que lo hace como una forma de generar ingresos inclusive, y esto le pone un coto y un tema de, bueno, ok, acá todos tenemos que pagar expensas, y es un tema de copropiedad, pues, ¿no? Es lo que es justamente asociado a ese tema, que ahora seguramente se viene fuerte. ¿Cómo enfrentas tú la resistencia al tema de subir expensas? O sea, porque a veces va a tocar. Ponte, ok, entiendo, me encargo, te ahorra algunos temas de costo, pero obviamente la economía nacional está difícil, la inflación está potente. ¿Cómo tú vas a lograr o cómo tú has logrado tal vez frenar esa resistencia o moderar esa resistencia a subir la expensa en lo que viene del próximo año o en lo último del año pasado? Mira, es un poco complicado porque las personas asumen que la expensa debería ser un monto que tendría que bajar cada año, es lo que asumen, ¿no es cierto? Cuando es todo lo contrario. Va de acuerdo a los costos de mantenimiento, materiales, personal. Entonces, todo eso es la expensa. Y si los 3 ítems importantes suben, automáticamente te va a subir la expensa. Las personas creen que no hay por qué subir, pero quieren seguir manteniendo los mismos servicios. Entonces, enfocar eso de que cuánto me cuesta este servicio este año 2026 y cuánto me costó el 2025, hace que ellos entren en razón, porque la idea se trata de eso, que ellos vean la realidad de lo que está pasando con los costos. Y que tener personal o tener servicios que quizás no son adecuados al condominio, innecesario, entonces genera un incremento a la expensa. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, de concientizar a las personas, al copropietario, bien sea en una asamblea, en una reunión informativa. Hay una lucha, obviamente, hay una resistencia al respecto, pero si nosotros somos transparentes con la información del por qué está subiendo, no porque nosotros querramos subir nuestro servicio, sino porque el costo mismo de los materiales hace que suba. Claro. Y ahorita el enfoque que le estamos dando con Sopratcon y todos los asociados es que enfoquen y sean objetivos con el POA. ¿A qué apuntamos con un POA? ¿A que solamente tengan gastos para mantener personal y servicio o a que la propiedad se valorice y sea un referente en este caso para que sea atractiva para alquileres, ventas, anticréticos de ellos mismos, ¿no? Porque la idea es esa, el objetivo de una copropiedad, una propiedad horizontal es ese, de que sea atractivo para un tema comercial habitacional. Entonces, enfocar en eso. Es un trabajo complicado porque hay personas que por ningún motivo quieren pagar más. En algunos edificios que son pequeños, de por sí las expensas ya son altas. Claro. Pero no porque tengan los mejores servicios, sino porque el edificio es pequeño y los mantenimientos son hartos. Las áreas comunes son hartas, son demasiadas en cantidad de metros. Tenés piscina, tenés sauna, en algunos casos tenés churrasqueras, tenés áreas incluso salones, áreas inútiles, claro, áreas pasillos, que son, cuentan, pues, ¿no? Correcto, áreas inútiles que no son utilizables, claro, que tenés que hacer el mantenimiento igual. Que igual demandan limpieza, correcto, mantenimiento. Eso es lo que cuenta. Y entonces, enfocar eso de que la expensa en algún momento sí o sí este año tiene que subir. Claro. Gradual, obviamente, quizá, pero tiene que subir. Claro, ahí es donde nosotros entramos con el tema, por ejemplo, de Me Encargo Access, porque entonces muchos condominios chiquitos, como tú sabes, cuentan con guardia. A nosotros en Bolivia nos encanta tener guardia disponible, como dices tú, administrador en el lugar, que si la tecnología que ofrecemos permite reducir ese tipo de cosas a fin de que no suban tanto las expensas, ¿no? O sea, obviamente hablamos de que el impacto de un guardia en un edificio de 10 departamentos o en un condominio de 15 o 20 casas es súper alto, ¿no? Entonces ahí conviene mucho, creemos nosotros, considerar el tema de la automatización con el control de acceso para visitas, para copropietarios, para controlar un poco eso. Y me quedo con esa idea también que la conversábamos al principio, y con el tema también de lo que decías tú, la transparencia. Okay, esto es lo que cuesta, y si ustedes quieren esto, bueno, pues hay que pagarlo. Entonces nosotros también en Me Encargo creemos mucho en la transparencia de estados financieros como una herramienta de fácil gobierno de un condominio, ¿no? Porque si las cuentas están claras, las amistades se conservan.
Correcto, es así. Y más que todo también la cultura del copropietario de vivir en condominio, porque si estás viviendo en condominio, tenés obligaciones, derechos y obligaciones. Entonces tenés que cumplir con eso, lo dice la normativa, ¿no? Y que ellos entiendan que el cumplir con su pago ayuda a que se mantenga la propiedad, no que se mantenga el personal, ¿no? Hay una confusión con eso, quizás de costumbre, pero la idea de las expensas es que se mantenga la propiedad y genere plusvalía. Claro. Que lamentablemente creo que el 95% de las empresas administradoras no enfocan así la gestión como tal. Claro. Bien, para cerrar, querido Rodri, ¿qué 3 consejos darías tú a un miembro del directorio que acaba de asumir su posición para manejar adecuadamente el presupuesto y las finanzas del condominio? 3 consejos, top 3. Lo primero es que contraten a un profesional, sí o sí. No pueden hacerse cargo ellos mismos, aunque sean abogados, aunque sean ingenieros, aunque sea lo que sea. No es por desmerecer la profesión, pero que contraten a un especialista profesional en lo que es gestión de condominio, que los asesore. El segundo tema, que no tomen nada personal, porque al momento de ellos ser directores o comité de vigilancia, como quieran llamarlo, ya son sujetos a crítica. Y el copropietario X le va a tirar basura, obviamente, ¿no? Va a criticar que no hace, que esto, aunque haga gestión, siempre va a haber uno que no le gusta nada. Entonces, que estén preparados para eso. Y el tercer consejo, ¿qué te podría decir? Que siempre bueno, aparte de asesorarse, que la transparencia es importante. Ellos como directores tienen también una responsabilidad civil, penal, toda la que querrá, según la ley, ¿no es cierto? Entonces, la transparencia hacia los copropietarios es importantísima a la hora de iniciar su gestión y de terminarla. Bien, perfecto. Bien, gracias, querido Rodri. Hemos terminado por hoy día. Esperamos tenerte una segunda oportunidad. Ha sido un grato placer y seguramente estaremos viéndonos próximamente. Gracias, Andrei. Gracias. Buenas, que estés bien.